Algunos ya lo han hecho. Pensemos en ello un momento. Tuve un ejemplo muy claro de esto hace un par de mañanas, al despertar de un sueño. En el sueño, parecía que transcurrían varios años atrás, cuando la iglesia era más pequeña. Había un joven al otro lado de la calle, que parecía un posible líder. Tendría unos 30 años, una personalidad y una presencia destacadas, y era un extrovertido, muy elocuente. Luego vi a otros dos jóvenes de unos 30 años, bien vestidos, con una presencia y modales bastante imponentes, acercándose y hablando con él. Se esforzaron por evitarme, y me pareció saber que se oponían a mí personalmente. En el sueño decidí hablar inmediatamente con el hombre al que intentaban influir negativamente. Le dije con franqueza que sabía que estaban haciendo campaña contra la iglesia y contra mí. Sí, respondió, pero debo decirle, señor Armstrong, que creo que estos hombres tienen algo interesante que decir. Afirman que usted se arroga demasiado poder, se erige como líder de la iglesia. Dicen que el pueblo debería tener la última palabra. El pueblo debería votar por quien quiere que sea su líder, y por lo que quiere creer y aceptar como doctrina de la iglesia. Me parece una buena idea. Creo que necesitamos más democracia. En ese momento desperté, pensando en el sueño que se me había quedado grabado en la mente. Pero antes de despertar, recuerdo que le dije a ese hombre en el sueño, bueno, la verdadera pregunta es si esta es la iglesia de Dios o la iglesia del pueblo. Si es la iglesia de Dios, entonces Dios la dirige y revela lo que debemos creer y enseñar. Dios tiene la última palabra. Dios la dirige a través de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, y Jesucristo la dirige a través de su apóstol elegido, a quien él, no los hombres, eligió, preparó, y ahora guía y dirige. Esos hombres te están distrayendo de Dios, lo estás dejando fuera de la iglesia, solo te fijas en la gente. Si quieres expulsar a Dios de su iglesia, serás excomulgado. Desperté profundamente impresionado por el sueño. ¿Acaso Dios me estaba revelando que demasiados miembros de la iglesia lo están excluyendo? ¿Acaso creen que en su propia mente lo están apartando de la iglesia? ¿Acaso piensan que el tipo de hombres por los que la gente votaría debería ser el líder de la iglesia? ¿Acaso piensan que la gente debería decirle a Dios, esta es nuestra iglesia, Dios, queremos que te vayas y nos dejes en paz, nosotros dirigiremos esta iglesia a nuestra manera? Desperté impresionado al ver que demasiadas personas de nuestro pueblo están dejando a Dios y a Cristo fuera de su iglesia y tratando de convertirla en nuestra iglesia, la iglesia del pueblo, y no la iglesia de Dios. Podría citarles innumerables ejemplos de cómo líderes bajo mi mando en la iglesia han hecho esto. Lo hicieron para justificar la dilución de la verdad de Dios y de la verdadera enseñanza y doctrina que Él había puesto en su iglesia a través de su apóstol escogido. Esto sucedió en Ambassador College, hasta que dejó de ser la universidad de Dios. Querían una universidad aprobada por el mundo de Satanás, la llamaban acreditación, aunque ya contábamos con la acreditación de Dios, la más alta acreditación. Tuve que empezar de cero en Ambassador College, con una sola clase de primer año. Ahora, una vez más, tenemos la acreditación de Dios, pero no queremos la acreditación contraria a Dios del mundo de Satanás. Inmediatamente pensé en cuando Dios le dijo a su profeta Samuel que fuera a la casa, o rancho, de Jesé. Dios había elegido a uno de los hijos de Jesé para ser su rey sobre Israel. Jesé supo enseguida a cuál de sus hijos elegirían, a su hijo mayor. Era robusto, apuesto, con una personalidad encantadora, extrovertida y elocuente. Tenía porte de líder, pero Dios le dijo a Samuel, no, él no es mi elegido. El segundo hijo era casi igual de guapo, y tenía porte de líder. Dios dijo, no, el tercero. Di así sucesivamente. ¿No tienes más hijos?, preguntó Samuel. Bueno, no, excepto quizás para un jovencito que esté en el campo pastoreando ovejas. Traedlo, dijo Samuel. Entró el joven que nadie del pueblo habría elegido, el muchacho David. Él es el que he elegido, dijo Dios. El Eterno no ve como ve el hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Eterno mira el corazón. Primera de Samuel 16, versículo 7.
el hombre no ve las cosas como Dios las ve. Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, versículo 12. En cuanto a cómo lo ve el hombre, cómo elegiría el hombre, Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, versículo 5. ¿Cómo preparó Dios al que había elegido para guiaros a vuestra iglesia de hoy? Tuve que aprender y admitir que todo lo que creía estaba completamente equivocado. Tuve que abandonar mis ideas, creencias, opiniones y costumbres. Tuve que permitir que Dios purificara mi mente para llenarla con su verdad. Ahora bien, si esta es verdaderamente la iglesia de Dios, y no del pueblo, si Dios no solo está muy presente, sino que ocupa el primer lugar y está a la cabeza, es lo más importante en nuestros pensamientos, entonces ¿cómo la dirige Dios? ¿Cómo formó a esta generación, o a la siguiente, tal como Dios siempre lo ha hecho al formar algo a través de los seres humanos? ¿Cómo es eso posible? Todo el llamado y la elección de los seres humanos por parte de Dios, dentro de su gran propósito espiritual para la humanidad, comenzó con un solo hombre, Abraham. Todas las promesas, tanto materiales como nacionales y espirituales, fueron hechas a Abraham, y nos llegan a través de él, promesas transmitidas a Isaac y Jacob, quienes junto con Abraham, se convirtieron en los padres. Cuando Dios decidió llamar a un determinado grupo de humanos para que fueran su pueblo, su congregación o iglesia del Antiguo Testamento, eligió guiarlos a un solo hombre, especialmente preparado y entrenado para tal propósito, Moisés. Dios liberó a los esclavos israelitas, y los convirtió en su nación, su congregación o iglesia del Antiguo Testamento. ¿Quién los guió realmente? Dios. Mediante milagros sobrenaturales, Dios los llevó a través del Mar Rojo, pero el pueblo era guiado por el elegido de Dios, Moisés. No vieron a Dios, solo vieron al líder que Dios escogió, Moisés. Dios los guió a través de Moisés. Se organizaron, algunos ocuparon puestos con más de 50 personas, otros, con más de 100, incluso algunos, con más de 1000. Entre ellos había algunos, que habían alcanzado altos cargos en la organización, hombres de renombre. Al igual que en la Iglesia Mundial de Dios hoy en día, hemos tenido hombres en puestos relativamente altos, hombres de renombre. No hace falta que mencione sus nombres, ustedes saben quiénes eran. Pero Dios dice, entonces Coré, Datán, Abiram y On se levantaron delante de Moisés, con 250 príncipes de la asamblea, iglesia, famosos en la congregación, iglesia, hombres de renombre, y se reunieron contra Moisés, y dijeron, tomas demasiadas responsabilidades, ¿por qué pues, te levantas por encima de la congregación iglesia? Números 16, versículo 3. A través de Moisés, Dios les había concedido importantes cargos en la iglesia del Antiguo Testamento, eran hombres de renombre, pero querían más, codiciaban el puesto de Moisés, querían ser los máximos responsables, codiciaban más poder. En 1974, de hombres de renombre, con una posición relativamente alta en la Iglesia de Dios de nuestra época, ambicionaban más poder y autoridad. Les cité lo anterior sobre Coré, no sirvió de nada. Conspiraron para tomar el control de la Iglesia, y deponer al apóstol elegido de Cristo. Tenían a 2 hombres, vicepresidentes y evangelistas, hombres de alto rango y renombre, en la sede central. Pensaban que, con estos hombres influyentes en la sede, podrían dar un golpe de Estado, una revolución política, y que el gobierno de la Iglesia cedería ante su complot político. Pero subestimaron a la verdadera cabeza de la Iglesia, Jesucristo. Pensaban que era una iglesia del pueblo, no la iglesia de Dios. Dios simplemente no estaba en sus planes. El apóstol de Cristo no se dio. Estos hombres salieron a la calle. Varios de ellos formaron lo que llamaron la Iglesia Asociada, en Washington capital o sus alrededores. Pero aquellos que se asociaron pronto se enemistaron entre sí. Dios no estaba presente en su plan de toma del poder, ni en su intento de fundar una nueva iglesia propia cuando su intento de golpe fracasó. Fue obra de hombres codiciosos, fracasó estrepitosamente, no sirvió para nada. Si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, versículo 1. Más tarde otros hombres de renombre en la iglesia de Dios no podían ver a Cristo en la iglesia, solo a la gente. Ocupaban puestos muy altos en la iglesia de Dios,
pero querían convertirla en una iglesia de hombres. Su conspiración era mucho más sutil que la de 1974. Se propusieron producir una obra académica que expusiera su propia distorsión y perversión de las doctrinas que Dios había puesto en su iglesia a través de su apóstol elegido. Se hizo en secreto. El apóstol de Cristo estaba en el extranjero la mayor parte del tiempo, y se le ocultó cuidadosamente. Se distribuyó a todos los ministros como las doctrinas oficiales de la iglesia. Había al menos 6 o 7 en puestos de alta autoridad, solo por debajo del apóstol de Cristo, hombres de confianza y honrados, pero iban a convertirla en la iglesia de la gente, en lugar de la iglesia de Dios. No podían ver a Dios ni a Cristo en su concepción de la iglesia de Dios. Eran liberales, liberalizaron el Ambassador College, liberalizaron la revista La Pura Verdad, cambiaron y liberalizaron las doctrinas, enseñanzas y creencias de la iglesia, pero Dios rescató a su apóstol escogido de las garras de la muerte, de un paro cardíaco total. Dios, a través de su apóstol, expulsó a esos hombres de su iglesia. Ahora han fundado iglesias u obras propias, pero pasan por alto algo fundamental. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que la edifican. Dios no está levantando ni edificando una casa basada en el resentimiento, la amargura y la contienda, en un intento por destruir lo que Dios ha construido y edificar algo para sí mismos, en un intento por destruir la Iglesia mundial de Dios mediante falsos testimonios y falsas acusaciones de mala conducta en la Iglesia de Dios, provocando la demanda masiva del Estado más grande de Estados Unidos para intentar apoderarse y destruir la Iglesia del Dios viviente, y edificar para sí mismos, desviando a los miembros de la Iglesia de Dios universal hacia su propia obra. No. Esto, al igual que otras pequeñas ramificaciones de exmiembros expulsados, amargados, enojados y sedientos de venganza, debe quedar en nada. Dios no les está construyendo casas. ¿Y ahora qué tenemos? Mírenlos, todo se derrumba. Todo se va al traste. Son obras de hombres amargados y egoístas. Todos se estrellan de bruces. Lo único bueno que lograron fue alejar de la iglesia de Dios a los pocos descontentos y alborotadores. Los ministros de Dios me informan que ahora que esos alborotadores contenciosos, acusadores y pendencieros han abandonado sus iglesias locales, tienen paz. Por supuesto, algunos miembros bien intencionados fueron engañados sinceramente por estos líderes falsos. Desde entonces, han comprendido su error, y han regresado a la iglesia de Dios. Nuestro Dios transforma las obras de Satanás en bendiciones para su pueblo. El Cristo viviente resucitó de entre los muertos a su apóstol, a quien ha usado para devolver a su iglesia por el camino de Dios. La paz ha sido restaurada. La verdad de Dios ha sido restaurada. El liberalismo ha sido erradicado. Hay paz, armonía y un sólido apoyo a Cristo y a su apóstol elegido en Pasadena. Ahora hay un solo objetivo en la iglesia: completar la obra de Dios en todo el mundo y preparar al pueblo de Dios para la pronta venida de Cristo. El Espíritu de Dios revitaliza la iglesia, nos acerca a Él y nos une más entre nosotros. Ahora, después de unos 12 años de destruir lo que Cristo había construido, una vez más llegan nuevos miembros. El crecimiento de la iglesia vuelve a alcanzar, durante 1980, un aumento del 30%, como lo hizo durante 35 largos años. Hoy, Dios Todopoderoso y el Jesucristo viviente están muy presentes. Es verdaderamente la iglesia de Dios, no la iglesia de la gente. Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí no podéis hacer nada. Juan 15, versículo 5.